Desde el Cudayo están continuando con esta campaña de donación de convalecientes de plasma y nosotros teníamos entendido que era una práctica, que era algo que estaba ocurriendo el año pasado en casos muy graves, pero están llamando para aquellos interesados en donar. Por eso vamos a ampliar esta información con Néstor Manzeri, que es el coordinador del Programa Provincial de Hemoterapia. Néstor, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo está? Buen día, un gusto atender. Bueno, siguen con la propuesta para donar plasma. ¿Se sigue realizando esta práctica en quiénes? ¿En los pacientes más complicados, más graves de coronavirus? No, justamente la experiencia de todos estos meses, desde que arrancamos con este ensayo clínico, fue orientando a la aplicación más apropiada del plasma de convalecientes. Así que si bien el ensayo continúa y se sigue utilizando esta práctica, se fue ajustando en función de las respuestas posibles de beneficios para los pacientes. Por lo tanto, no se utiliza ya en pacientes críticos, se utiliza en pacientes mayores de 65 años. Digamos, son las nuevas indicaciones, sugerencias, ¿no? En los primeros 3 a 7 días de enfermedad y con enfermedad leve a moderada. Esto, por supuesto, son parámetros generales, pero luego el médico a cargo, que es el investigador principal, que cada institución que realiza y lleva adelante este ensayo clínico define de acuerdo al paciente que tiene frente a él, ¿verdad? Así que es una práctica que continúa con ciertos ajustes en función de la evidencia. Bien, ¿y cómo tiene que hacer la persona que quiere donar? Primero, lo más importante, ¿cuánto tiempo tiene que esperar después de que le hayan dado el alta médico, por ejemplo? Bien, todo paciente, toda persona que haya tenido la enfermedad, luego del día 28 del alta médica, puede donar. Y las formas de donar son dos. En principio hay una que es la féresis mecánica, se hace a través de una máquina, un separador celular, donde obtenemos de la misma persona hasta 3 unidades de plasma, exclusivamente, digamos, se toma eso. Y la otra manera que es muy interesante, que hace meses estamos propiciando, es a través de la donación de una unidad de sangre convencional. Ustedes saben que cada vez que uno dona una unidad de sangre, esa unidad se separa en glóbulos rojos, en plaquetas y en plasma. Pues esta persona que nos dice que tuvo la enfermedad y va a donar una unidad de sangre, entonces ese plasma se separa, se analizan los anticuerpos y si la cantidad, el título de anticuerpos corresponde, se utiliza para pacientes convalecientes COVID. Y esto es muy interesante porque en esta etapa, como ustedes saben, tenemos no solo pacientes COVID, sino pacientes con patologías muy diversas, con un alto requerimiento de transfusiones de sangre, de plaquetas y de plasma, sea COVID o no. Por lo tanto, cuando nos ofrecen la unidad de sangre entera, tenemos ya 3 productos que podemos utilizar. No solo el plasma para COVID, sino también los glóbulos rojos y las plaquetas. Y quisiéramos transmitir la tranquilidad para los donantes, que estamos bajo protocolo, es decir, que no hay riesgos cuando uno va a donar. Está preservado esto a través de los protocolos de cuidado para los donantes y el personal de salud. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieren donar? ¿Se tienen que comunicar con el Cudayo? ¿Hay alguna página, algún teléfono? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? Sí, en la página de Cudayo van a encontrar donación de sangre y donación de plasma de convalecientes COVID. Hay instrucciones, hay información y luego hay links donde nosotros hacemos colectas externas en diversos lugares, siempre distintos. Pero de manera continua, las postas fijas de donación de los grandes hospitales reciben estos donantes todas las mañanas. Lo que hay que hacer es llamar, si uno se dirige a uno de estos hospitales, y pedir el turno, porque en este protocolo COVID estamos dando turnos por horarios para que no se acumulen las personas en un determinado lugar.
Bien, bueno, o sea, sin riesgo, con la posibilidad de ayudar y de esta forma, ¿no? Bárbaro. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. Esperemos entonces que mucha gente se acerque, sobre todo aquellos Bien. que saben lo que es pasar por la enfermedad, para ayudar a otro, para que le sea más leve o para que pueda recuperarse tal vez un poco más rápido, ¿no? Exacto. Sí, siempre subrayando que la necesidad de aprender a donar, es decir, la única manera posible y que es útil que la donación sea un hábito social, una costumbre social. No podemos seguir donando cuando nos pasa algo. Esto ya es tardío. Tenemos que aprender que la donación es un hábito social y que todos, de un modo u otro, vamos a estar del otro lado. Es decir, en algún momento vamos a ser pacientes, o nosotros o nuestra familia, y ahí nos vamos a dar cuenta de lo importante que es que alguien haya donado antes. Uh-huh. Se da, ¿no? Hay mucha gente que dona por primera vez y se da cuenta que no pasa nada, que lo puede hacer a los 6 meses nuevamente y ya es como que toma un hábito solidario muy bueno. Cada 6 meses Sí. es lo recomendable, doctor, ¿no? O menos puede ser también. Como hábito está bien. Uno puede donar cada 2 o 3 meses sin ningún problema para la salud. Uh-huh. Pero como hábito, una vez cada 6 meses es suficiente. Y lo que decías, sí, es muy correcto y es importante que todos comprendamos que la donación es una necesidad, porque en la estadística nos dice que 9 de cada 10 personas va a necesitar sangre en algún momento de la vida, o para sí mismo o su familia íntima. Y la sangre no tiene reemplazo, es decir, dependemos del otro, siempre vamos a depender del otro. Y al producir sangre constantemente, no tenemos ninguna objeción para poder ofrecer nuestra sangre de vez en cuando. Por otra parte, es vital en el tratamiento de determinados pacientes, es decir, en algún momento nos encontramos que o hay donantes de sangre o el paciente no tiene cómo ser tratado. Claro. Por eso es tan importante aprender a donar. Bien, bueno, nosotros ahora cerramos la entrevista con usted y vamos a compartir la información relacionada a la próxima campaña, que es el lunes 14 de junio. Tenemos entendido desde las 8 y hasta las 13 junto a Jerárquico Salud en Avenida Facundo Subiría 4641, una nueva colecta de Cudayo, por lo menos así se informa a través de Twitter, así que esperemos que mucha gente se anote, ahí hay un número de teléfono y también los horarios para participar. Doctor, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, la posibilidad entonces de sumarte a esta campaña que están organizando para el próximo lunes, tanto la Facultad de Ciencias Médicas, el Ministerio de Salud, Cudayo, para la donación de sangre y bueno, lo que te podíamos informar a través de esta entrevista con Néstor Mancelli, coordinador del Programa Provincial de Hemoterapia, sobre aquellas personas que ya hayan superado el COVID y que después de 28 días de haber recibido el alta pueden ser donantes de plasma para aquellas personas que están atravesando la enfermedad, no solo para las que están en una situación grave o terminal, sino para el resto de los enfermos que se encuentran internados en UTI. Así que, bueno, espero que te guste y puedas colaborar y se den todas las características, ¿no? Hay gente que tiene miedo, se desmaya con el pinchazo, no le gusta, bueno, ahí hay ciertos reparos, estás salvado, pero si no, súmate.